Infancia. La infancia o niñez es un término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la adolescencia o pubertad. La historia de la infancia. Empieza en Grecia y Roma. Plutarco nos habla sobre la educación de los niños, Platón acerca de la república, Aristóteles sobre la ética a Nicómaco y en muchos de sus escritores se expresa por la educación infantil. La medicina nos habla por el interés sobre la educación infantil y los personajes adolescentes. En Roma acceden a la educación los ciudadanos libres. El objetivo es embellecer el alma de los jóvenes mediante la retórica. La escolarización en esos tiempos se divide en 3 etapas. Ludus, de 7 a los 12 años, gramática, de los 12 a los 16 años, y la retórica desde los 16 años. Hasta los 12 años, las escuelas eran mixtas, y a partir de esa edad, el destino de niños y niñas se separaba. El cristianismo y la Edad Media. La Iglesia controla la educación religiosa y seglar. Se elimina la educación física, ya que se considera que el cuerpo es fuente de pecado. Solo acceden a la educación algunos varones, no las mujeres. El niño es utilizado como mano de obra. El Renacimiento al siglo XVII. Resurgen muchas de las ideas clásicas sobre la educación y el desarrollo infantil. Algunos de los autores que centraron su interés en la educación infantil era Erasmo de Pueris en 1530, Luis Vives 1492-1540, Comenius 1592-1670, Luke 1632-1704. En los siglos XVIII y XIX, Jean-Jacques Rousseau, Emily continúa una serie de ideas como la de que el niño es bueno por naturaleza. La educación debe ser obligatoria e incluir a la mujer. En esta etapa fue cuando a la mujer se la empezó a incluir en la educación y ya no fue catalogada solo para estar en los quehaceres del hogar. El estudio científico del niño empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Al final se plantea una serie de problemas prácticos en la relación con las técnicas de crianza y educación. En el siglo XX, María Montessori, que es una educadora científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana, hace mención acerca del principio del método Montessori, donde menciona que los niños se construyen a sí mismos. Si bien la historia se remarca en pinturas, diarios, literaturas y está plasmado en el realismo y en la complejidad. La infancia anteriormente no se le tomaba como los niños eran tomados de una manera en la cual no existían, eran como objetos que se encontraban en los alrededores de las familias, puesto que las relaciones paterno-filiales no existían, ya que el abandono era una costumbre de dejar a los hijos ajenos a cargo de una nodriza, quien se encargaba de amamantarlos y criarlos hasta la edad en la que ya pudieran regresar a sus hogares. También dentro de esta educación se recibían castigos físicos, con la intención de que los niños trabajaran y se desarrollaran por sí solos. Los consideraban como un adulto incompleto. Sin embargo, no cuidaban de ellos, los ponían como manos de obra barata, sin identificar las necesidades que los niños de la época antigua tenían. Con el paso de los años, la religión es quien se involucra en la educación de los niños, quienes les enseñan el respeto por la vida. Un claro ejemplo es Roma, quien les induce a crear su propia patria y a introducirse en las leyes, a recibir castigos si no cumplían con ambas leyes que serán presentadas a todos. El cristianismo es otro, donde se le da el interés de que ahora los padres ya tienen que educar a sus hijos y que lo tienen que hacer sin mensura. Y los niños tienen que tolerar el castigo físico para poder así llegar a educarlos.
En ese momento los padres entran con responsabilidad, pero esto se da a través de la Edad Media, cuando la religión toma la enseñanza de los niños o la infancia. Si bien la inteligencia emocional se marca en la capacidad de crear emociones o un mecanismo de emociones de supervivencia. Las emociones cambian, evolucionan, y estas deben controlarse y adaptarse para mejorar el entorno en el que se encuentran. La inteligencia también abarca lo que es la supervivencia, el desenvolvimiento de una persona, el control de sus pensamientos y emociones, el actuar, el pensar. Si bien todos los niños deben de crear por producción natural a través de una sonrisa serotonina. Esta sustancia es relativa como comer un chocolate o un helado y debe eliminar el estrés principalmente. Y una de sus principales cuestiones es, por ejemplo, los juegos. Al desarrollar una sonrisa o una carcajada, todos producimos serotonina, esta sustancia de la risa. Es una parte fundamental del desarrollo de las emociones de los niños y la más importante. También para que los niños sean y obtengan las capacidades emocionales o la inteligencia mejor conocida, el padre o los padres deben de ser debe ser un conjunto entre un padre permisivo, que es quien le da la libertad de poder expresarse y conocer, y un autorizado, que es quien regula al autoritario, o sea, que le muestra cómo se deben hacer, que sí y que no. Existen diferentes conductas. A estas conductas, los padres son quienes deben desarrollarlos principalmente. Estas emociones deben ser morales. Aquí es donde los padres deben de enseñar con conciencia las diferentes conductas y comportamientos, lo que está bien y lo que está mal, según William Damon. Si bien para desarrollar la inteligencia, los niños deben desarrollar un propio interés para enfrentarse a la vida. Para esto necesitamos identificar entre el optimismo y el pesimismo, niños con pensamiento positivo y pensamiento malo negativo. Este pensamiento que surge principalmente de acciones malas, sin arrepentimiento, engaños, opuestos a un pensamiento verdadero. Puesto que es aquí donde los niños deben de aprender a reconocer entre lo que está bien y lo que está mal, aprender a ser optimistas, a ver la vida de manera positiva y con buenas acciones. Los padres también deben de tener la capacidad de poder explicarles para que ellos sean capaces de resolver de manera autónoma sus decisiones, sin sobreproteger a sus hijos. Uno de los principales autores que hace mención es Jean Piaget con las etapas del desarrollo cognitivo, donde establece cómo es el desarrollo de los niños en sus 4 etapas. Poder desarrollar la inteligencia emocional o las capacidades de los niños, se debe identificar en qué etapa se encuentra. En la vida de todo niño atraviesa 4 estadios del desarrollo cognitivo. El primero, el estadio sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años, donde experimenta. El segundo, el estadio preoperatorio. Este es de los 2 a los 7 años. Dentro de el niño se va más por su intención o que por la lógica. Son las operaciones concretas. De los 7 a los 11 años, que es donde crean operaciones con actividades mentales basadas en la lógica. El último es el estadio de operaciones formales de 11 a 15 años, que es donde desarrolla prácticamente la experiencia y es capaz de resolver de manera autónoma los problemas. Si bien las capacidades sociales son las que ayudarán a los niños a desarrollarse, a tener una buena socialización de los unos con los otros, la comunicación que se dé, el funcionamiento de un grupo, y para ello
se debe conocer la conducta y el comportamiento que adquieren los niños. Esta cambia dependiendo de la edad, en la etapa de egocéntrica, en la etapa de la satisfacción de necesidades, en la etapa de reciprocidad y en la etapa de intimidad. Esta se da en dos momentos en la vida de los niños, quien les ayudará a ser capaces de poder comunicarse con los unos y con los otros. Los niños deben de ser capaces de resolver de manera autónoma sus problemas, teniendo una automotivación por los padres, enseñándoles qué es la persistencia y el esfuerzo, cómo enfrentarse y superar sus traumas o el fracaso, si en dado caso se da. Esto debe de ser enseñado por los padres, que se puede enfrentar a los problemas de una vida como adulto. Si bien las emociones son expresiones que se dan a lo largo desde el primer momento en el que nacemos y son innatas, la expresión humana se da desde que nacemos. Una de ellas son las expresiones que realizamos, gestos, la comunicación verbal y no verbal.